El libro se llama 100 historias, sanjuaninos en la pandemia de coronavirus. Y bueno, como dice ahí en el título del libro, es una obra que tiene distintos relatos de sanjuaninos, cómo fueron transcurriendo la pandemia y bueno, algunos relatos duros, dolorosos, otros tal vez un poco más positivos, que son los que, bueno, por ahí rescaté sobre todo de la solidaridad, ¿no?, que surgió del pueblo sanjuanino. Y de lo dramático, de lo más complicado que hemos vivido en la pandemia, en esta situación tan atípica que nos ha tocado vivir. Hay, por ejemplo, relatos sobre los huérfanos del COVID-19, sobre los viudos del COVID-19 también, y hay otros que, por ejemplo, he ido contando a través de familiares de fallecidos, cómo golpeó en las familias, cómo golpeó en su entorno, digamos, esto tan repentino, porque los que se contagiaban y después fallecían, eso pasaba en muy pocos días. La mayoría de los casos pasaba en muy pocos días. Entonces era una situación, como decía, típica, complicada, que golpeó muchísimo a muchas familias. Y hago hincapié, por ejemplo, en el tema de los huérfanos, porque hay un número de un relevamiento que se ha hecho en San Juan del diputado Alberto Allende, que él contó el año pasado, fines de 2022, que en San Juan hay 80 chicos y chicas que han perdido a sus padres por el COVID. Entonces, bueno, uno se pone a pensar por ahí un número que, si bien no es tan grande, pero son 80 familias que han quedado muy complicadas, y como esas historias hay otras, digamos, como decía, de fallecimientos de, no sé, de algún otro familiar que ha golpeado mucho a la familia. Después tenemos algunos relatos también de lo que fue el terremoto en pandemia, de cómo, bueno, encima de que estábamos en pandemia, estábamos aislados, tuvimos esa desgracia de tener un terremoto, y hay personas que perdieron, ya habían perdido quizás familiares por la pandemia y perdieron su casa. Algunos positanos, alguna gente de Sarmiento también, es donde golpeó más duro el terremoto. También, bueno, tenemos en el libro, lo que he tratado de referenciar mucho es, sobre todo al comienzo, es una cronología de cómo fue la pandemia acá en San Juan, con los datos, con las vivencias, con lo que fue pasando, digamos, pero con datos un poco más duros, digamos, de cómo fue transcurriendo eso, qué nos fue pasando a los sanjuaninos, un poco para que quede para el día de mañana un registro en esos datos duros, pero también un registro de las historias, y que, bueno, el día de mañana, digamos, los chicos, cuando lo tengan que estudiar en la escuela, tengan por lo menos un granito de arena, un aporte, donde puedan ver un trabajo periodístico en el que, bueno, van a poder encontrar por lo menos una porción de lo que pasó acá en la provincia, y bueno, para que puedan entender también, ¿no?